Muy bien. Dice, ¿de qué sirve todo si pierdo la fe? Ese es el título del tema que quiero predicarles. ¿De qué sirve todo? ¿De qué vale todo en esta vida si pierdo la fe? En Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve, no? Todo lo que hagamos en la vida, ¿de qué sirve todas las cosas que emprendamos si verdaderamente, si perdemos nuestra alma? El que pierde su alma es porque ha perdido la fe, porque la única manera de que un alma, nuestra alma que debe de estar conectada con Dios, se pierda o pierda la salvación o pierda la conexión con Dios o pierda la bendición de tener una nueva vida, porque cada uno de nosotros desde que nos salvamos, desde que nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Cristo Jesús vino a nuestras vidas. Cristo Jesús nos salvó, nos dio una vida nueva, nos empoderó con su Santo Espíritu y nuestra alma fue libre. Entonces la única manera que nuestra alma y nosotros como seres humanos nos sintamos completos es el día que conocimos a Cristo Jesús. Cuando yo conocí a Cristo, mi vida completamente cambió. Ya no era la misma persona. En el fondo yo decía, siempre yo he estado buscando esto. Esto es lo que siempre he estado necesitando, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque mi alma estaba libertada por Cristo Jesús. Por eso, el que pierde la fe pierde su alma. El que pierde la fe es que ha dejado de creer en Cristo. ¿Será posible que dejemos de creer en Cristo Jesús? Parece que no, porque a veces tenemos una fe mecánica. Dices, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. Le preguntas al vecino, le preguntas al drogo que está por allá, o le preguntas a cualquier persona, dice, ¿tú tienes fe en Dios? Sí, yo creo en Dios, ¿no? Hasta se persignan y todo, ¿no? Pero quizás es una fe muerta, ¿no? Pero la verdadera fe que viene a través del arrepentimiento, la verdadera fe que viene de parte de Dios, esa es la que libera nuestras almas. Entonces, ¿de qué sirve ganar todo si nos perdemos al final? Se pierden. Entonces, ¿de qué vale todo si no lo hago por la causa de Cristo Jesús? ¿De qué vale todo si mi entendimiento no tiene ninguna esperanza? Amén. ¿De qué sirve todo? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, dice en esta escritura en Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, lo hallará. ¿Qué quiere decir esto? El que da su vida por mí, la hallará. El que da su vida por mí, lo encontrará. Eso es lo que más o menos quiere decir. Como dice, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Quiere decir que a veces queremos salvar nuestras vidas, lograr nuestras metas, tratar de matarnos trabajando y haciendo muchas cosas para lograr algo para ti, para tu familia, para tu vida, para una vida mejor. Pero sí, quizás lo logres, pero para esta vida, pero no has conocido a Dios. Y muchos trabajan día y noche y tarde y hacen todo lo mejor posible, no nomás para ellos, sino para sus hijos, pero no han conocido que es necesario darle su alma y su vida a Cristo Jesús. Pero muchos dan su vida
al trabajo y a querer lograr algo para su generación. Y es bueno, pero la palabra dice, todo aquel que quiera salvar su vida, que sí que solamente lo quiere buscar para él, la perderá. Pero todo aquel que pierde su vida por mi causa, todo aquel que pierda su vida, que sí que todo aquel que da su vida por mí, la encontrará, la hallará. Entonces dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovecha si gana todo el mundo y no tiene fe? El que da la vida por mí, la hallará, se salvará. Yo di mi vida a Cristo y me salvé. Cristo cambió mi vida. Ahora mi vida ya no me pertenece a mí. Yo no decido por mi vida, sino ahora yo se lo he entregado mi vida a Cristo y por lo tanto mi vida es diferente ahora. Yo perdí mi vida dándole a Cristo mi vida. Por eso mucha gente no entiende por qué tú vienes a la iglesia. No entiende por qué tú quieres leer la Biblia. No entiende por qué no fumas, no tomas, no fornicas, no haces las cosas malas. No entiende. Porque ya tu vida no te pertenece, sino tú se la has entregado a Cristo. Amén. El que da su vida por mí, la hallará, se salvará, será parte del reino. Cristo dice, serás mi discípulo. El que no quiere dar su vida, ¿cuántos en alguna vez no han querido darle su vida a Cristo? Ay, no me hables de esas tonterías, ¿no? No, si tú quieres ir a la iglesia, vete. A mí no me hables nada de Cristo. Porque creemos que nuestra vida nos pertenece a nosotros y no sabemos lo que nos estamos perdiendo. El que no quiere dar su vida, la perderá, terminará en el pecado. ¿De qué sirve que ganes mucho dinero y compres todo lo que puedas comprar si no tienes a Cristo? Porque muchos creemos y nos han enseñado que si tenemos bastantes cosas materiales y tenemos la seguridad material, nuestra vida va a estar completa. ¿Verdaderamente está completa nuestra vida? Sí, hemos ganado una vida para nosotros, pero la estamos perdiendo, la vida espiritual que Dios nos ofrece. ¿De qué sirve tanta posesión? ¿De qué sirve tener un estatus social bien alto? ¿De qué sirve el trabajo, no? Trabajar en horas y en deshoras, ¿no? ¿De qué sirve si estás perdido, no? ¿De qué sirve que en tu empresa te vaya bien, de que todo esté bien, si no tienes fe? ¿De qué sirve a veces? ¿Cuántos sufren a veces? ¿De qué sirve tanto sufrimiento si no tienes fe también? Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener el ingrediente de la fe. De nada sirve todo si no tenemos la fe, si perdemos la fe. Entonces, ¿de qué sirve que seas un ujier si no tienes fe? ¿De qué sirve que estés en el ministerio y estás dando tu vida por rescatar almas y al final no tienes fe? Pierdes la fe en algún momento o dejas de creer porque pasó algo dentro de tu vida o dentro de tu familia o del ministerio y dejas de creer. Una vez, hace años cuando estaba joven en el Evangelio, vino uno de los pastores de mi pastor y le dijo: pastor, ore por mí porque ya no soy salvo, no siento a Dios. Y el diablo me ha dicho y me he creído que ya no soy salvo, ¿no? Y él hacía
era evangelista, predicaba donde quiera, estaba sanando enfermos, estaba poniendo manos sobre los enfermos y haciendo todo tipo de cosas, pero el diablo le había robado la fe de la salvación. Tú no eres un salvo. Entonces siempre el diablo quiere soltar una mentira en tu vida y te dice: tú no eres una hija de Dios, tú no eres salvo, tú ya la malogrates todo, con esto lo que has hecho ya la malogrates todo, tu vida está perdida, ya todo lo que te queda es el infierno, mejor ya entrégate al pecado nomás. Entonces el diablo siempre quiere robarnos esa fe. ¿Podrás tú dejar de creer en Dios? ¿Podrás tú negar lo que Cristo ha hecho por ti y de lo que todas las cosas que Cristo te ha mostrado? Dios sacó al pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto por más de 400 años que estaban esclavos ahí. Los sacó a la tierra prometida. Hubo milagros, hubo señales, hubo prodigios. El mar se abrió y pasaron en medio del mar en tierra seca. Les dio comida y bebida por años en el desierto y muchos de ellos habían perdido la fe, habían perdido. Entonces, ¿de qué sirve, muchas cosas que hagamos si perdemos la fe? La fe no debemos de perderla. La seguridad que Dios existe no debemos perderla. No importa qué pase, no importa quién te diga algo, no importa qué te diga el diablo, nosotros tenemos que seguir creyendo en lo que dice su palabra. Dios, yo no entiendo lo que está pasando en mi vida, yo no entiendo por qué tanta injusticia, yo no entiendo por qué esto y por qué el otro, yo no entiendo nada de lo que está pasando, pero yo solamente voy a decirte en este momento que yo creo en ti, que tú eres un Dios real y verdadero. Porque cuando vamos pasando por tiempos difíciles, es cuando nosotros bajamos la guardia. Amén. Entonces, ¿de qué sirve que seas pastor si has perdido la fe? ¿Podrá un pastor perder la fe? Sí, yo he visto personas que han estado dentro del ministerio, aquí no, pero cuando estaba con mi pastor, yo lo he visto y luego terminó de acólito en la iglesia católica. Entonces decía, ¿cómo está esto? No entiendo. ¿Cómo le ha engañado el diablo de tal manera que se le ha volteado el corazón y está haciendo todas las cosas equivocadas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Cuando tu corazón se voltea, déjame decirte, a veces no puedes hacer muchas cosas, no sabes cómo realmente volver a la fe. ¿Podrás tú algún día dejar de creer? No, yo ya me cansé de la iglesia, me cansé del servicio, me cansé de estar alabando a Dios, me cansé, ¿me entiendes?, de estar ofrendando, trabajando, diezmando, de estar... No, ya me cansé, no. Yo voy a hacer mi vida de ahora en adelante. ¿Es posible perder la fe? Porque si pierdes la fe, pierdes la vida de Dios, tu alma pierde la presencia de Dios. La fe no la debemos de vender para nada. Si no tienes fe, de nada sirve nada. Amén. ¿De qué sirve que vivas por fe si no tienes fe? ¿Y tú trabajas? No, yo vivo por fe, pero no tengo fe para vivir la fe. Si tú dices que vives por fe, entonces crees que Dios es el que te da el pan, te pone el pan en tu mano y te la da, como el pueblo de Dios le daba maná todos los días. Dios provee. Amén. ¿De qué sirve todo
si no tienes a Cristo? ¿De qué sirve todo si pierdes a Cristo? ¿De qué sirve todo si pierdes el valor de una cobertura pastoral? ¿De qué sirve todo si pierdes tu iglesia? ¿De qué sirve todo si pierdes el amor a Dios y a la palabra de Dios? ¿De qué sirve? ¿Ah? ¿De qué sirve todo si pierdes la conexión con el Espíritu Santo? ¿De qué sirve todo si pierdes la capacidad para orar y buscar de la presencia de Dios? Amén. Pero ¿cuándo se va a despertar la fe de algunos que han dejado la fe? Cuando venga Cristo y ya nosotros estemos en el arrebatamiento, en la presencia de Dios, muchos van a querer venir corriendo a la iglesia a buscar al pastor, a buscar a Dios. Pero ya no lo van a encontrar porque la presencia de Dios va a ser quitada de la tierra. Estamos ya en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Por qué tanto afán? Hay muchos de nosotros estamos afanados por la vida, que no tenemos tiempo para nada. Estás tan afanado con la vida para lograr metas, para lograr... Está bien, ¿no? Porque el obrero es digno de su trabajo y hay que trabajar hoy en día, ¿no? Pero ¿por qué tanto afán? En Eclesiastés capítulo 2, versículo 22, Eclesiastés 2, 22 dice, pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos? Y con tanto preocuparse y afanarse debajo del sol. Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Ni siquiera de noche descansa su mente, y también esto es vanidad. ¿Qué gana el hombre? Amén. ¿Por qué tanto esfuerzo? Está bien, pero no pierdas la fe, no pierdas la presencia de Dios, no pierdas los fundamentos de la vida cristiana, no pierdas el llamado que Dios te ha dado. ¿Por qué tanto te preocupas? ¿Acaso no está Dios para atender tu llamada y ayudarte? ¿Por qué no hay paz en tu vida? Entonces muchas veces queremos nosotros de alguna manera tratar, porque fe es hacer que sucedan las cosas aunque no estén ahí dispuestas para ver. En cambio, la incredulidad tienes que ver para creer. En la fe no, es todo lo contrario. Tú crees y luego ves. Yo creo que Dios va a obrar. Aunque no esté obrando, pero tú crees que Dios va a obrar de esta y de esta y de esta manera. Tú crees que Dios va a obrar y eso es fe. De la nada sucede algo. En cambio, la incredulidad tiene que suceder para después creer. Cuando sucedan las cosas, entonces dices, gracias te doy, Padre, porque ahora sí creo. Entonces el creer no es que sucedan las cosas. El creer es que en medio de la nada sucede algo. Porque crees en Dios y tienes la seguridad y tienes las promesas que Dios va a hacerlas cumplir. ¿Podrá un cristiano perder la fe? ¿Podrá un hijo, una hija de Dios perder la fe? Es poco difícil, ¿no? El momento que dejes de creer es el momento que pierdes todo. Porque a veces vamos hasta el borde de aún de reclamarle a Dios.
por qué están sucediendo las cosas y a veces no entendemos por qué suceden las cosas. Es cierto, podemos pelear con Dios. No es nada malo. Jacob peleó con el ángel, peleó con Dios y fue bendecido. Pero si has perdido la fe, entonces has perdido a Cristo. Si has perdido la fe, no tienes nada. No tienes nada. Todo lo que tienes es lo humano, simplemente, ¿no? Entonces, si no tienes fe, de nada sirve todo lo demás. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:4? Porque 5:4 y 5, 1 de Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién ha nacido de Dios? ¿Quién ha nacido de Dios? El que tiene fe. Yo tenía una fe religiosa, mundana o natural de Dios. Pero la verdadera fe Dios me la dio y creí en Cristo Jesús y me arrepentí de mis pecados y vino esa fe y vino mi salvación y vino Cristo a mi vida. Porque dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Si estás enfermo, cree que Cristo te va a sanar. Si no tienes dinero y no tienes para pagar, cree que Cristo va a proveer porque Él es tu proveedor. Él es Jehová Jireh. Si estás enfermo, Él es Jehová Rafa. Él es tu sanador. Entonces, Él es Él es el yo soy de nuestra necesidad. ¿Qué necesitas? ¿Qué está pasando en tu vida? Él es tu Dios. Dice, ¿quién es el que nos da la victoria? El que nos da la victoria, el que vence al mundo, es nuestra fe. Entonces, ¿por qué personas sanan y otras personas no sanan? Por causa de la fe. O por causa, ¿no?, de la voluntad de Dios dentro de los propósitos de Dios. Pero Dios claramente te habla y te dice por qué sí y por qué no. Y por qué Dios te contesta sí, no o espera. Entonces, si Dios te tiene en espera, eso no quiere decir que Dios no te ama. Si Dios te dice que no, es porque realmente te va a hacer daño ahorita este paso que tienes que dar. Entonces siempre Dios tiene un plan y un propósito. El pueblo de Dios debería haber estado en la tierra prometida en 40 días. Tomó 40 años para llegar a la tierra prometida. 40 años. Pero también fíjate el pueblo de Dios cómo estaba. Estaba murmurando, faltos de fe, problemas de rebelión, desobediencia, falta de fe y tantas cosas que impidieron que llegara. Pero nosotros, aunque pase lo que pase, nuestra fe es la que vence al mundo. Yo creo en ti, Cristo Jesús. Es la mejor manera de probar nuestra fe es que tú ores por lo desconocido. La mejor manera de probar tu fe es que tú ores por lo desconocido, por lo que no ha nacido, por lo que no se ve, por lo que estás esperando, por lo imposible. Cuando tú comienzas a orar por cosas que no ves, se desarrolla tu fe.
Porque cuando comienzas a orar por cosas que ves, entonces ¿para qué? Porque si ya lo estás viendo con tus ojos, ya no hay necesidad de fe. Porque yo veo la aseguranza, si yo necesito más sillas para la iglesia, digo, Señor, para esta conferencia vamos a necesitar 300 sillas más, y por fe, Señor, tú vas a proveer para poder tener suficientes sillas. Entonces estoy orando por algo que no veo, pero por fe en el nombre de Jesús, el Señor los va a poner acá. Entonces eso es fe, ¿no? Pero si yo digo, yo oro por sillas, pero si ya tenemos sillas, ¿no? Entonces siempre que tú te aventures a orar por algo que no ves, estás poniendo en ejercicio tu fe. Amén. Entonces tú quieres desarrollar buenos músculos y buena actividad muscular o lo que sea, entonces haces ejercicio. Y ese ejercicio te va a llevar, ¿no?, a tener una muy buena salud física y desarrollar los músculos que quieras o fortalecer tus músculos o lo que te haya dicho el doctor. Pero es algo que tú no ves. ¿Qué quieres tú en esta mañana de algo que tú no ves? Yo no veo, ¿me entiendes?, que Dios está verdaderamente obrando en mi vida. ¿Verdaderamente no ves que Dios está obrando? ¿O ves que Dios está obrando pero quieres más? Hello. Entonces tú dices, Señor, este es el año de las añadiduras. En el nombre de Jesús yo creo que tú me vas a bendecir y vas a añadir sobre mí esto y esto y esto. Pero sí entiendo, ¿me entiendes?, que ha pasado de aquí ya 8 meses, 9 meses y tú me has bendecido en varios meses, me has bendecido con lo que te estoy pidiendo ahorita, ¿no? Entonces Dios es un Dios que bendice, amén. Y Dios es un Dios que si tú oras por algo que no ves, el Señor lo va a poner delante de ti. Y va a comenzar a hacer la obra. Y si tú sigues orando, y si tú sigues escalando en cosas que no ves, Dios te irá dando cada vez más luz a lo que Él está haciendo. Aunque no lo veamos, Él está trabajando. Aunque no lo sientas, Él está obrando. ¿Lo crees? ¿Quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. La fe es la que vence. Porque el enemigo más grande que tenemos es la vieja naturaleza. El enemigo más grande que tenemos es que no estamos leyendo la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tú tienes que decir, yo lo creo en el nombre de Jesús, y comienza a orar lo que no ves hasta que comiences a ver. Porque eso es fe. Entonces, si tu fe es infundada, si tu fe es muy pobre, entonces no estás viendo nada, no ves nada, no ves nada. Entonces ya no es un problema de fe, ya es un problema de ceguera. Hello. Porque Dios te está bendiciendo y Dios te está dando y te está mostrando. Y en vez de decir, Señor, gracias porque está llegando ya la lluvia. ¿No? Como a Eliseo le dijo, anda, mira si está lloviendo. Dijo, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Veo una nube, pero no hay nada. No, esa nube era señal que se venía una tremenda lluvia sobre la tierra después de haber cesado de llover. No estaba lloviendo, todo el mundo estaba preocupado, pero hasta que comenzó Dios a obrar. Dios siempre obra. Pero también hay que ver lo que Dios te está contestando. Hay que ver lo que Dios te está contestando. Tú le dices, Señor, bendíceme como una novia. Y Dios te contesta y te dice, Señor, pero esa no, pues no te pases.
Aló. Ah, ¿quieres con detalles? Entonces ora con detalles, pues. Entonces, si quieres detalles, haz tu oración más detallada, más milimétrica, más exclusiva. Pide, me dice el Señor, y yo te lo daré. Pide con fe. El que vence la fe, ¿sabes quién es? El que vence la fe, ¿sabes quién es? Es Cristo. La incredulidad, perdón. El que vence la incredulidad es Cristo Jesús. ¿Cómo vencemos la incredulidad? Aceptando a Cristo Jesús. Los que han nacido de nuevo, ellos son los que vencen, ¿no? la incredulidad y se llenan del poder de la fe. Se vence entonces todo aquel que es nacido de Dios es salvo y ha sido liberado del pecado y del mundo, y lo ha hecho a través de la fe. Abraham con su fe le creyó a Dios y le fue contado por justicias. ¿Cuántos dicen que tienen fe? Porque si dices que tienes fe, ¿por qué quieres irte? Si dices que tienes fe, ¿por qué quieres irte al mundo? Si dices que tienes fe, ¿por qué no ofrendas? ¿Por qué no diezmas? Si dices que tienes fe, ¿por qué no sirves a Dios? Amén. Si dices que tienes fe, ¿por qué después de orar dices gracias, Señor, por fe ya tengo lo que yo te he pedido? Si tú dices que tienes fe, ¿por qué tu corazón está dañado? Tu corazón está dañado, ¿sabes por qué? Por la incredulidad. Porque el que tiene fe mantiene su corazón y su sanidad espiritual firme. El incrédulo ha dejado de creer, ha dejado de ver la mano de Dios obrar, y por lo tanto se daña a sí mismo por la falta de fe. No dejes que nada ni nadie dañe tu corazón. Porque si tú eres un hijo de Dios, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tu fe destruye todo lo que quiera el diablo sembrar. Los que van dañándose su corazón es porque están perdiendo la fe. Enséñame a alguien que está amargo, amargado. Te voy a enseñar a alguien que está perdiendo la fe. No, ya no creo en los pastores. No, ya no creo en las iglesias. No, ya no creo en los hermanos. No, ya no creo en los líderes. No, ya no creo. Porque has dejado de creer. No en ellos. Has dejado de creer en lo que dice la palabra de Dios. Perdona a tus hermanos. Si alguien hace algo mal contra ti, ora por él en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ora por él. Porque los que te atacan a ti no lo atacan en su nombre, lo atacan en el nombre de aquel que es enemigo de nosotros. Más bien decirle: Señor, perdónalo, libéralo. Hay un demonio, hay una potestad en su vida. Él es un hijo de Dios y mira a dónde ha caído tan bajo. Porque tu enemigo no es tu hermano, tu enemigo es Satanás. Amén. En Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón. Di conmigo: yo confío en Jehová. Yo creo en Dios con todo mi corazón. Dice: y no te apoyes en tu propia prudencia.
Confía en Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. No, yo creo esto, no, que yo creo que el pastor esto, no, yo creo que la iglesia esto, no. No te apoyes en tu propia prudencia. Créele a Dios. Amén. Créele a Dios. Yo creo. Aunque no lo vea, yo creo. Aunque no lo siento, yo sé que va a suceder. Porque los juzgones hay bastantes. Aquí no hay juzgones, ¿no? Y nuestra mente es muy rápida para juzgar. No, que ese hermano se cree mucho, que no, que él esto, que la hermana, que no. Vive la fe en Jesucristo. Vive la fe en Cristo Jesús. Lo que no veas en tu hermano, no lo critiques, no lo envidies. Ora por él. Si tú miras a un hermano y lo criticas y lo pisoteas, lo embarras, ¿de qué cristianismo estamos hablando? ¿De qué fe estamos hablando? Más bien ora por él. Señor, yo te pido que tú lo bendigas, que tú le hagas ver, que tú le abras los ojos, que verdaderamente yo veo, ¿no?, que el diablo lo está engañando, y oro y quiero orar por él toda esta semana para que sea librado de ese espíritu que está poseyendo su vida. Eso es fe. Orar por algo que no ves. Hoy día vamos a orar algo porque no ves. ¿Qué es lo que quisieras ver en el futuro? ¿Qué es lo que quisieras ver en el mañana? Con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija. ¿Qué quieres ver en tu trabajo, en tu empresa? ¿Qué quieres ver mañana, no? En el Perú. ¿Qué quieres ver, no? En tu iglesia. ¿Qué quieres ver que todavía no hay? Pon a trabajar tu fe. Pon a trabajar tu fe. Tú le dices: Señor, yo quisiera que en la iglesia Victory haya más amor. Y el Señor te dice: muy bien, mi hijo, te voy a dar esa. Ahora quiero que vayas y abraces a esa hermana que ha hablado mal de ti y que le digas: oye, te amo bastante. ¿Qué? Pero me estás pidiendo. Vamos a comenzar contigo. Amén. Señor, yo quiero bendecir a la iglesia. El pastor ha dicho sillas. Voy a bendecir a la iglesia con sillas. Señor, que amén, voy a ayudarle mejor le ayudo nomás a orar al pastor. Pero Dios te dice: no, tú vas a dar 20 sillas. Ah, sí, pero Señor, yo no tengo dinero, ¿cómo va a ser? Pero ¿dónde está la fe? ¿No? Sí, yo quisiera dar esas 20, pero si tú me das también, Dios, ya no te preocupes de eso. Te voy a dar, aún me tienes con bendición para ti, ¿no? Porque eso es como Dios obra. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Eso está en Romanos 1:17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Si vamos a vivir, vivamos para Cristo. Si vamos a sufrir, suframos por Cristo. Hagámoslos en fe. Lo que querramos alcanzar, lo podemos alcanzar por fe.
Vamos a ponernos de pie.